tardes a todos, a todas, y es un verdadero placer y honor estar aquí, huésped en el Colegio de México por este evento, el Tao de la Sabiduría, sobre vamos a hacer una charla sobre el Tao, el concepto de sabios, y presentar junto este libro. Gracias. Y es un honor estar juntos con dos queridos amigos y colegas, Rania Dimitrova de la UNAM y José Antonio Cervera del Colegio de México. Y vamos a hablar un poco sobre estos temas del Tao Te Ching, del taoísmo y sobre todo los comentarios de esta gran obra clásica del pensamiento chino. Y vamos a hacer así, vamos a dar unos comentarios a cada quien de nosotros y luego más bien desarrollamos un diálogo sobre algunos temas. Muchas gracias. Y le doy la palabra a José Antonio Cervera. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradezco a los organizadores por haberme invitado, bueno, a Filipo, por haber pensado en mí para presentar este libro. Considero a Filipo como mi maestro de filosofía neoconfuciana y eso es algo que siempre le estaré agradecido. Voy a empezar hablando algo del libro, espero que de manera breve, lo cual no es fácil porque es un libro largo y complejo. El libro trata sobre el taoísmo. ¿Qué es el taoísmo? Es un conjunto muy amplio de textos y de prácticas. Lo primero, habría que señalar la dicotomía entre lo religioso y lo filosófico. En China nunca hubo una dicotomía tan clara. Eso es algo en lo que voy a incidir mucho el día de hoy. Fue sobre todo en Occidente donde se estableció esta dicotomía entre un taoísmo filosófico y un taoísmo religioso. En Occidente, los eruditos se centraron más en el taoísmo filosófico y se consideró la tendencia más religiosa como supersticiosa, como de un nivel más bajo, podríamos decir, ¿no? En realidad no se puede separar. El taoísmo agrupa un enorme conjunto de manifestaciones, algunas que calificaríamos como religiosas, otras más filosóficas, hay un conjunto extensísimo de textos, y hay también una gran cantidad de prácticas relacionadas con la salud, por ejemplo. En su libro, Filipo realiza un trabajo impresionante, va a las fuentes primarias y usa muchas fuentes secundarias también. De todas formas, el taoísmo lo que propugna hasta cierto punto, y esto se ve en el Lao Tse y en los comentarios, es la idea de la simplicidad, de la fluidez. Este trabajo que tenemos ante nosotros es extraordinariamente complejo, profuso en sus detalles, incluso pesado. No es precisamente una historia mínima del taoísmo. Es muy detallista en las explicaciones, en la investigación. Filipo ha leído muchísimo. Es un trabajo súper erudito. Parece una tesis doctoral. No es un libro para llevarse de vacaciones a la playa. Si alguien quiere pasar un tiempo de tranquilidad, de relax, que no lo lea. Este libro lo aconsejo a los que realmente quieran, utilizando la razón, el pensamiento discursivo, entender de manera muy erudita el taoísmo. Más aún, entender la filosofía china. Más aún, tratar de comprender la cosmovisión china. Este libro va mucho más allá del taoísmo. En ese sentido, sí es fantástico, pero no es una lectura fácil. Así que esa simplicidad, esa fluidez que querríamos para una vida siguiendo el Tao, no la encontramos aquí. Pero eso sí, nos da una información muy detallada sobre cómo fue entendido el Tao por varias corrientes de pensamiento en China y muchas otras cosas. En fin, el libro de Filipo se centra en dos cuestiones. El Tao, uno de los conceptos fundamentales de la filosofía china a lo largo de toda la historia, y la sabiduría, o más bien el papel del sabio en el mundo y en la sociedad. El texto examina el famoso libro de Lao Tse, el Tao Te Ching, uno de los más importantes de ese conjunto de ideas y doctrinas que agrupamos con el nombre de taoísmo. Hay decenas, cientos de lecturas del texto, pero Filipo se centra en tres de ellas, tres lecturas diferentes del Tao Te Ching. Una lectura temprana relacionada con el cultivo de la materia o energía vital, el Qi, es el He Shan Gong.
Este texto ha sido categorizado muchas veces como un texto religioso, pero como he dicho y como muestra muy bien Filipo, no podemos circunscribir este comentario a nuestra estrecha concepción occidental de religión. De hecho, este texto puede ser considerado como un manual práctico para la élite gobernante en la corte. El He Shan Kong es un texto muy relacionado con la corriente Huan Lao, muy importante en China desde mitad del periodo de los reinos combatientes hasta el siglo II antes de nuestra era. En el movimiento Huan Lao hay tres orientaciones principales: la cosmología, que es la base del sistema, las técnicas de autocultivo que definen la dimensión psicológica o psicofísica, como apunta Filipo en la página 22 de su libro, y el pensamiento político o vía del buen gobierno. En este texto, el Tao se relaciona directamente con el mundo natural. El Tao se puede conocer y puede guiar al ser humano. El sabio es un modelo de hombre para todos los seres humanos. En ese sentido, se parece al ideal de sabio de los confucianos. En la página 238, Filipo dice, bueno, tengo aquí un montón de papelitos que no creo que vaya a leer todo lo que tengo aquí anotado, pero bueno. En la página 238, Filipo dice: uno de los aspectos principales de este comentario, el He Shan Kong, es el paralelismo entre la cultivación personal y el arte del buen gobierno, los cuales no solo deben estar estrechamente relacionados, sino que debe depender uno del otro. La cosmología es correlativa, siguiendo el principio dual del yin y el yang, y una correspondencia entre el cielo, la tierra y el ser humano. Esto lo ha estudiado mucho, por cierto, Joseph Needham, el gran historiador de la ciencia china, que yo he estudiado bastante. El gobernante ideal gobierna sin actuar, Wu Wei, un concepto fundamental del que hablaré más tarde. En definitiva, como dice Filipo en la página 61, citando a Robinet, para He Shan Kong, el Tao Te Ching es un manual de arte de gobierno y al mismo tiempo de técnicas por prolongar la vida. Bueno, el Xiang-Er, que es el segundo, constituye una lectura religiosa relacionada con instituciones taoístas. Se relaciona con otra tradición, la de los maestros celestiales de fines de Han. En la página 65 dice Filipo: el Xiang-Er se puede definir como el primer intento de leer el Lao Tse como un texto sagrado, revelación de la palabra divina. Los profetas y probablemente autores del comentario son los fundadores del movimiento religioso taoísta llamado los maestros celestiales. Para ellos, el Tao Te Ching es un texto sagrado. El Tao no es algo oscuro e insondable, sino que se puede conocer y llega a ser considerado como una especie de divinidad antropomorfa, relacionada con el personaje de Lao Tse, como señala Filipo en la página 118. Hay una serie de prácticas que fueron tomadas por los maestros celestiales para alargar la vida. El Xiang-Er considera al Tao no como algo oscuro, sino como un principio normativo para que la gente actúe, para alargar la vida y para alcanzar la sabiduría. El ideal es conseguir la inmortalidad. El sabio es parecido a lo que consideraban los confucianos como sabio. De hecho, se puede ver en la página 276, donde Filipo dice: el Xiang-Er realiza una síntesis entre las virtudes confucianas y la tradición taoísta del Lao Tse. Los preceptos del Tao son totalmente morales debido a que se construyen sobre los principios claves del confucianismo como benevolencia y justicia. Además, estos principios encuentran su realización completa en la espontaneidad y en la no intencionalidad del individuo, ya que las acciones morales deliberadas son un síntoma de un declive de la sociedad que ya no lo tiene como fundamento. En resumen, el Xiang-Er es un texto que pretende ser una guía para el autocultivo, para lograr la buena salud, la longevidad y la inmortalidad. Bueno, por último, el comentario de Wang Bi constituye una lectura filosófico-política. En la página 74 dice Filipo: en general, el comentario de Wang Bi se considera la interpretación canónica del Lao Tse desde la época Song y la principal referencia en los estudios del texto para la sinología occidental. El interés de Wang Bi
no es la especulación cosmológica o las técnicas de cultivo como en los dos anteriores y en la tradición exegética Han. Huangbi lee el Lao Tse como un texto coherente que intenta revelar la base indispensable de la realidad. Por esta razón, Lao Tse se vuelve comparable, o casi, a los otros clásicos del antiguo pensamiento confuciano. Huangbi no se preocupa tanto de las prácticas de autocultivo, de llegar a la inmortalidad, como proponía el Xiang-Er, ni tampoco de cuestiones cosmológicas, numerológicas. Nada tiene que ver con la cosmología correlativa que había influido, por ejemplo, en el He-Shang-Kong. Es una lectura principalmente filosófica. Es de la época Wei-Jin, un momento de gran efervescencia filosófica, de diálogo. Es la época de la Xuanxue, la escuela del misterio. En el comentario de Huangbi, el Tao se vuelve a ser más oscuro e insondable que en los comentarios anteriores. Es importante la idea del vacío como generador. El no haber, define que todo se pueda dar. El sabio es central para que haya paz y armonía en el imperio. El sabio está en el mundo, pero no se deja agobiar por los eventos del mundo. El sabio puede cultivarse interiormente. Aquí aparece el famoso Wu Wei, que no es no actuar, sino actuar con tranquilidad y naturalidad. En resumen, el comentario de Huangbi es más filosófico que los anteriores. El Tao es más oscuro que los anteriores, pero a la vez es casi confuciano. Por eso influyó mucho en los letrados confucianos, particularmente a partir de la eclosión del neoconfucianismo. Vuelvo a la cuestión del Tao, pero ¿qué es el Tao? Bueno, ese es el problema. Cualquier cosa que les diga sobre el Tao no es el Tao verdadero, como dice el famoso comienzo del Tao Te Ching. No sé si se llega a leer. Tao, que Tao, Fei Chan Tao. El Tao del que se puede hablar no es el Tao verdadero. Sin embargo, se puede intentar dar una idea del Tao. El capítulo 2 del libro de Filipo se dedica por entero al concepto del Tao en los 3 comentarios. En la página 83 dice: se puede resumir el concepto de Tao en 2 macrocategorías, una cosmológico-metafísica y una normativa. Bajo la primera categoría entran las ideas del Tao como principio generativo y modelo universal. Dentro de la segunda, Tao es principio normativo, porque muestra la forma en la que el ser humano necesita actuar en conformidad con sus preceptos. Esa segunda categoría, el Tao como principio normativo, sería más familiar para los confucianos. El propio Confucio hablaba de Tao, el camino de la vida, cómo debemos actuar. Y eso lleva al otro gran tema del libro de Filipo, el camino del sabio. La consideración cosmológica, el Tao como principio metafísico, es algo más propio del taoísmo que de otras corrientes, como el confucianismo, aunque será retomado por los neoconfucianos, que llamarán a ese principio de otras formas. Por ejemplo, Zhou Dui, a partir de él, Chuxi lo llaman Taiji. Filipo señala que en realidad el Tao, para Confucio y para Lao Tse, no se diferencian tanto. Cito, bueno, ¿saben qué? No voy a leer más, porque se me va a ir el tiempo para hacer lo que realmente quiero hacer en mi participación. El capítulo 3, brevemente, se dedica al estudio de la sabiduría. Se trata de ver qué debe hacer un ser humano para llegar a su máxima potencialidad. Desde mi punto de vista, es el corazón de la ética. Filipo se pregunta en la página 172 si la sabiduría es innata o se puede adquirir, si el sabio es radicalmente diferente de otros seres humanos o cualquiera puede llegar a ser un sabio. Me gusta especialmente la visión de Huangbi, donde la categoría de sabio es alcanzable en esta vida. ¿Qué es Tao? ¿Qué es el Tao? Tao, que Tao, Fei Chan Tao. El Tao del que se puede hablar no es el Tao verdadero, por tanto es mejor no hablar. Ahora me gustaría usar los 20 minutos más o menos que me quedan para intentar aprender el Tao verdadero. Creo que lo fundamental para aprender ese Tao, que no puede ser descrito con palabras, es el silencio. Así que en lo que me resta, les voy a proponer que por favor cierren sus ojos, respiren y traten de conectarse con el Tao verdadero. Yo les voy a guiar en este ejercicio. Bueno, ojos cerrados, bien derechos en la silla, tomen aire profundamente, contemos hasta 10.
1, 2, 3. Bueno, lo siento, les he engañado. Les he tomado el pelo. Quizá algunos de ustedes empezaron realmente a hacer el ejercicio y se están sintiendo defraudados porque he cortado la meditación. Bien por ustedes, creo que están en el buen camino, en la búsqueda del Tao. Supongo que la mayoría de ustedes se habrán sentido extrañados, incluso incómodos, y los que me conocen bien con cierta vergüenza ajena. ¿Qué hace este hombre? ¿No? O sea, ¿se ha vuelto loco? He querido hacer este ejercicio para ver una cuestión que creo que es muy importante para poder entender este libro y que yo me he encontrado en mis propias clases. Por ejemplo, cuando enseño neoconfucianismo. Alguna vez les he dicho a mis alumnos que en la academia siempre usamos el lenguaje discursivo, la razón como método de conocimiento. Y sin embargo, para acercarnos a corrientes filosóficas o religiosas, cuando nos encontramos con corrientes como el taoísmo o el neoconfucianismo, hace falta utilizar un método más intuitivo, más místico. Miren, si quieren saber cómo es el libro, qué podemos encontrar en él, de qué habla y cómo lo hace, les remito a la presentación que hizo el pasado día 8 de septiembre mi queridísima colega Flora Botton, que está aquí, una de las personas que más admiro. Realizó una presentación impresionante en un evento en la Universidad de Costa Rica, que está en YouTube, en el canal de la sede del Pacífico de la UCR. Es muy fácil de encontrar. Yo no puedo de ninguna manera añadir nada a lo que ya dijo también Flora Botton. Mi querido colega Ignacio Villagrán, de Argentina, también lo presentó. Él habló sobre la textualidad, sobre la práctica de analizar un texto, darlo a conocer e interpretarlo. El He Shang Kong, el Xiang Er y el comentario de Wang Bi analizan un texto, el Lao Tzu, lo interpretan, lo dan a conocer. Eso mismo es lo que hace Filipo en su libro con esos 3 textos. Y eso es lo que nosotros hacemos con el texto de Filipo. Hay muchas referencias y referencias sobre referencias. Basta ya, basta ya. Me niego a seguir comentando, interpretando un libro que comenta e interpreta unas obras escritas hace cientos de años que comentan e interpretan un libro que trata sobre el Tao. Lo que estamos haciendo es lo menos taoísta que hay. Vuelvo a la dicotomía entre filosofía y religión. Es muy importante el hecho de que la idea de texto filosófico y texto religioso, como la idea del taoísmo religioso y el filosófico, es más académica que real. Es decir, el Lao Tse es flexible. Las dicotomías y dualidades de Occidente no aplican a China. Miren, les puedo nombrar mi propia experiencia con los misioneros y con el papel de los ritos que se encontraron, si eran religiosos o eran profanos. Desde Matteo Ricci surgió la polémica sobre si los ritos efectuados a los antepasados y los que realizaban los letrados a Confucio eran de naturaleza religiosa o profana. Esto llevó a una bronca monumental que tuvo lugar durante muchas décadas, la controversia de los ritos chinos, en la cual estuvieron metidos los europeos, los chinos, hasta en Nueva España se discutió, hasta el emperador Kanxi metió la cuchara, y al final todo terminó con el conflicto entre China y Occidente, con la ruina de la misión católica en China. Conflicto entre China y Occidente, recuérdenlo. O sea, ¿les suena de algo? Ya ven que ahora se habla de la famosa guerra comercial y ese desencuentro entre China y Estados Unidos. Ahí lo dejo. Herbert Fingaret tiene un libro muy citado con un título ya muy claro: Confucio, lo secular como sagrado. Incluso el título del libro de mi querido colega Chen Yong ¿es el confucianismo una religión? Estos títulos indican que no podemos compartimentalizar, no podemos clasificar en la esfera de lo filosófico o lo religioso, lo sagrado o lo profano, la plural esfera del pensamiento chino. Los títulos citados de Fingaret o de Chen muestran que no es posible decir si el confucianismo es o no es una religión. Es y a la vez no es. En el caso del taoísmo, todavía es más claro. Esta idea es muy importante y constituye uno de los puntos importantes de lo que les quiero mostrar.
Uno de los filósofos más influyentes en la actualidad es el coreano Byung-Chul Han. Seguro que a muchos de ustedes les suena y es posible que haya leído algo de él. Pienso que quizá al ser de Asia Oriental, es un coreano, pero llevar años desarrollando su trabajo en el corazón del pensamiento europeo, Alemania, le ha llevado a ser capaz de entender ese desencuentro de mentalidades. Uno de sus libros menos conocidos y más cortos, yo lo leí despacio y con mucha atención, en 2 horas escasas, se llama Shan Chai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. En él, entre otras cuestiones, se muestra la dicotomía entre una obra original y una copia. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas con el copyright, con la ingeniería inversa y todas esas cuestiones, o sea, es cuestiones muy actuales. Al leer el libro de Filippo, a mí me recordó esta obra de Byung-Chul Han en un doble sentido. En primer lugar, Filippo, al hablar del Tao Te Ching, dice que no hay una versión original, sino que citando a Bruce y Tycho Brooks, se puede hablar de acumulaciones textuales absorbidas. Tal como muestra Byung-Chul Han, en Occidente no podemos entender la relación entre obra original y copia que hay en Asia Oriental. Este es un punto de desencuentro entre China y Occidente hasta la actualidad. Filippo lo nombra en su libro cuando dice que no hay que olvidar que comentar, sobre todo en la antigua China, es de hecho escribir una nueva obra. Se alinea el texto original con ideas y objetivos específicos del comentarista. Esto me recuerda también a un texto de Nazam Sibin, que es un gran historiador de la ciencia china, para algunos sería como el sucesor de Joseph Needham. Sibin trabajó con George Lloyd, un gran especialista de la filosofía natural de la Grecia clásica, y llegaron a conclusiones muy interesantes. Al comparar la situación en Grecia y en China hacia finales de la época de los reinos combatientes y la dinastía Han, dice Sibin, es textual, la cultura griega es el periodo que nos concierne, la cultura griega en el periodo que nos concierne incentivaba el desacuerdo y la disputa en la filosofía natural y en la ciencia, como en cualquier otro campo. En China, el énfasis se mantenía en el consenso. Pero hay otra cuestión del libro de Byung-Chul Han y es precisamente la idea de que en China no hay una concepción de la dualidad de igual forma que en Occidente. No podemos hablar de original o copia. No podemos hablar de religioso o profano, que esto es lo que les trajo locos a los misioneros, a los jesuitas. No podemos hablar de tradición o modernidad. China es un ejemplo muy claro, donde las dos cosas conviven armoniosamente. Por eso, si queremos estudiar el Tao Te Ching, desde la dicotomía religión o filosofía, no vamos a salir bien parados. Antes señalaba que la simplicidad y fluidez que propugna el Tao Te Ching no se encuentra en el libro de Filippo, pero eso es la propia contradicción de la vida moderna, o quizá de la vida humana en general en este planeta. Y lo digo yo, que me encanta el taoísmo, que quisiera tener una vida fluida y simple, y vivo en la Ciudad de México. Llevo años pensando que es totalmente antinatural que 20 millones de personas vivamos juntas en un valle, en este caos. Es antinatural, es antitaoísta. Y sin embargo aquí vivimos, en este caos de vida. Sí, me quejo de la Ciudad de México y sin embargo es una ciudad llena de árboles, llena de naturaleza. Ni siquiera hace falta irse a la Marquesa o a la Jusco, que son lugares preciosos. Cerca de mi casa, de hecho creo que en cualquier sitio de la ciudad hay muchos árboles, hay muchas plantas, mucha naturaleza. Finalmente, en todas partes podemos encontrar naturaleza y sentirnos cerca del Tao. Si uno está en una montaña sagrada, en un bosque lejos de cualquier otra persona, ¿cuál es el mérito? Les voy a contar una anécdota que me ocurrió hace unos años en Campeche. Fui invitado a dar una conferencia y me encontré, con un lugar excesivamente tranquilo. Con los que conversé, que eran profesores del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Campeche, me decían que les faltaba estímulo intelectual. Pero un profesor me dijo algo que me encantó, me pareció interesantísimo.
Y es que en cualquier lugar, bueno, y ahora en la época del Internet es más fácil, ¿no? En cualquier lugar puede tener uno el estímulo intelectual que necesita. Y dijo, ¿qué mérito tiene ser cosmopolita en Nueva York? Es mucho más interesante, es un reto mayor, tiene mucho más mérito ser cosmopolita en Campeche. De igual forma, ¿qué mérito tiene ser taoísta en Chinchenshang? Bueno, Chinchenshang es una montaña taoísta cerca de Chengdu que es maravillosa. Yo la amo, creo que si un día me pierdo, búsquenme allí en Chinchenshang. Pero bueno, repito, ¿qué mérito tiene ser taoísta en Chinchenshang? El mérito está en ser taoísta dentro de la Ciudad de México. En definitiva, hay que buscar el Tao donde quiera que uno se encuentre. Y repito, no tiene mérito sentirse cerca del Tao en una montaña sagrada china. El mérito lo tiene una persona que vive rodeada de otra gente, de eventos caóticos, del tráfico en hora pico, o aún peor, del metro en hora pico, rodeado de la pandemia del COVID, del desencuentro entre China y Estados Unidos, del cambio climático, el desastre medioambiental, rodeado del ruido de las redes sociales, de las fake news, para colmo en una ciudad de millones de personas y aún así poder sentirse cerca del Tao. ¿Pero qué es el Tao? No puedo decir lo que es el Tao, porque si hablo del Tao, no es el Tao verdadero. ¿Cómo nos afanamos en la vida? Eso es muy poco taoísta. Filipo, como tu lengua materna no es el español, quizá no conozcas esa palabra, afanarse, que no es tan común. Según la última edición del diccionario de la RAE, afanarse es, cito, entregarse al trabajo con solicitud congojosa. También hacer diligencias con vehemente anhelo para conseguir algo. Vehemente anhelo. Solicitud congojosa. El afanarse lleva a la congoja, que también, según el diccionario de la RAE, es desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo. Muy distinto de lo que decía Chen Yi, un gran filósofo neoconfuciano, cuando al hablar del conocimiento afirmaba que el camino del sabio no solo lleva al conocimiento, sino también a la obtención del le, alegría, gozo, felicidad. ¿Y qué es le para este filósofo neoconfuciano? Tener alegría significa estar sin duda ni preocupación. Todo lo contrario de entregarse al trabajo con solicitud congojosa, que es afanarse. Y es que además, cuanto más nos afanamos, muchas veces, más nos empeñamos en conseguir algo, más se nos escapa. Como he dicho antes, según el comentario de Wampi, el sabio está en el mundo, pero no se deja agobiar por los eventos del mundo. El sabio puede cultivarse interiormente, puede actuar en el mundo, pero sin que eso le afecte. A mí eso me encanta. Yo les confieso que busco eso. En la suciedad de la vida diaria, en el caso de un académico, en mitad de la grilla universitaria, hay que ser capaz de actuar, pero sin que a uno le afecte. Actuar naturalmente. Aquí vemos el famoso Wu Wei, que Filipo, en su libro, traduce, eh, traduce como actuar sin intenciones. Me encantó la traducción, Filipo, felicidades. Wu Wei no es no actuar, es actuar con tranquilidad y naturalidad. Como decía antes, sin afanarse, sin solicitud congojosa. Yo busco esto, repito, pero les comunico que hasta el momento todavía estoy muy lejos de conseguir mi objetivo. El caos de la vida diaria y la grilla académica me estresa demasiado. Pero bueno, soy un buscador del Tao y quizá un día llegue a no afanarme tanto y a actuar de manera más tranquila y natural, a fluir más, quién sabe. Bueno, termino deseando a los presentes no que lean el libro de Filipo, sí, léanlo si quieren tener un panorama de la filosofía china, de la cosmovisión china, utilizando el método discursivo, utilizando la razón. Pero leyendo el libro de Filipo no van a conocer lo que es el Tao verdadero. Más bien les deseo a todos que sean capaces de acercarse un poco más al Tao verdadero. Pero, ¿qué es el Tao verdadero? Muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Muy, muy interesante tu lectura del libro y muchos
puntos para debatir. Antes, pero de debatir en esos puntos, quiero dar la palabra a Radina, a querida amiga Radina, y para que haga su comentario y otros puntos, y luego comentamos juntos todo eso es muy interesante. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Filipo. Gracias también a todos, ¿no?, del SEA por la invitación de que yo participe como comentarista. Yo claramente debo de hacer la advertencia que he visto y he estudiado los textos filosóficos chinos a partir de, digamos, de su incursión en lo que es la faceta literaria. Así que no, digamos, filósofo no soy de formación, más bien mi formación es en la literatura clásica china, y en clases de literatura clásica es donde he estado viendo perspectivas sobre estos textos, pero digamos, nunca de la manera que lo hacen Filipo y José Antonio. Yo soy profesora de traducción en la ENALT, en la licenciatura de traducción, así que realmente la perspectiva que a mí me gustaría comentar aquí y complementar lo que los expertos en filosofía aportan es una perspectiva muy distinta, ¿no? La perspectiva desde la traducción de este tipo de textos, así que mis comentarios muy sencillos van a ir dirigidos en esta dirección. Y claramente a mí también me gustaría bromear un poco con esto del DAO, pero no voy a hacer a nadie cerrar los ojos y contar a 10. José Antonio ya lo hizo, ¿no? Ya nos engañó. Yo sí quiero compartir que desde un inicio, ¿no?, estudiando sobre este clásico y tratando de comprender su naturaleza, siempre me pareció Ignacio Villagrán en la introducción del libro llama críptica advertencia inicial, esta frase que José Antonio varias veces señaló y citó, ¿no?, de que el Dao no se puede nombrar, la famosa frase con la cual empieza el clásico. A mí nunca me pareció críptica realmente, siempre me pareció muy irónica. Es como una advertencia y es como una falsa invitación. El mismo clásico desde un inicio te dice, ¿quieres conocer el Dao? ¿Sabes qué, amigo? Estás en el lugar equivocado, porque aquí te vamos a ofrecer palabras, ¿no? Y las palabras son los nombres de las cosas. Claro, te lo vamos a poner con las palabras más selectas, muy pocas, 5,000 caracteres más o menos. Todo va a estar la quinta esencia de la quinta esencia, pero a ver al final qué tanto entiendes, ¿no? Y en fin, es como una falsa invitación, ¿no? Y como un guiño un poco. Estás aquí para conocer el Dao, pero pues realmente el Dao no se puede conocer menos a través de palabras, y aquí en este texto, palabras es lo que te tenemos. Así que, pues adelante, bienvenido, pero si a fin de cuentas vas a conocer el Dao, esto no lo sabemos. Así que siempre me ha parecido un poco irónico este inicio del Dao de Jing, y esto sería una pregunta hacia Filipo y también hacia José Antonio y todos los demás, ¿no?, que conocen este texto, la profesora Botton también, si no les parece igual, ¿no?, de irónica en esta introducción, ¿no?, de invitar a conocer algo que no se puede conocer con palabras a través de un texto, ¿no? Y todo texto se compone de palabras. Y otra cosa que menciona Ignacio Villagrán en la introducción al libro, que es breve pero es muy contundente y sí toca varios puntos muy importantes, que justo ayudan un poco a entrar en este libro que sí es extenso. Y José Antonio tiene toda la razón, no se lo lleven a la playa, ¿no? Sí está gordito, como 2, 3 dedos, dependiendo del grosor de dedo que tiene uno. No es un libro ni pequeño ni sencillo de leer. Aunque Filipo yo creo que ha hecho el muy noble intento de tratar de ponérnoslas más fácil, porque mantiene las informaciones muy bien organizadas en capítulos, y en el primer capítulo, ¿no?, trata de mantener los hilos que nos pone todos juntos a la mesa, trata de mantenerlos por separado, y después
a través de los siguientes capítulos los va entretejiendo. Y precisamente de esto trata este otro punto que se menciona en la introducción, muy importante, que es la intertextualidad. Esto es el gran reto del trabajo de Filippo, que es otra vez un trabajo muy importante, precisamente porque evita ponerse a traducir lo que ya se ha traducido miles de veces y se pone a traducir cosas y perspectivas nuevas para iluminarlos de que no solo existe el Dao De Jing, sino existen perspectivas, ¿no? Perspectivas poquito menos antiguas que el mismo Dao De Jing, pero muy relevantes, ¿no? Cosas que muchos desconocen. Muy recientemente, la semana pasada, en una serie de conferencias que se llama Metodologías en la Sinología, que hacen universidades estadounidenses con universidades europeas, un gran sinólogo estadounidense mencionó, no iba a esto su plática, pero lo mencionó al pasar, que el Dao De Jing tiene 1500 traducciones y que 500 de estas, más o menos, digamos, nunca vamos a saber cuántas son, pero mencionó que más o menos tiene 1500 traducciones a diversas lenguas mundiales y 500 de estas están al inglés, ¿no? Este mismo hecho, ¿no? Junto con la labor que hace Filippo en este libro y cómo lo hace, contestan la primera de una serie de preguntas, ¿no? ¿Hace falta ya traducir el Dao De Jing? Yo no les voy a dar la respuesta, ustedes piensen si es necesario estar clavados con este clásico y irlo traduciendo una y otra vez, sin, digamos, progresar y buscar las otras fuentes vinculadas a este clásico que se pueden traducir, se pueden llevar al conocimiento de las personas, ¿no? Otra pregunta, ¿no? En toda esta serie de preguntas sería si hay que traducirlo, ¿no? ¿Qué hay que traducir? Y aquí regreso al punto, ¿no? De los textos adicionales de estos comentarios que se acumulan con el paso de la historia, con el paso del tiempo, y como podemos ver, Filippo toca 3 comentarios que se dan en épocas distintas, es decir, digamos, si de la traducción del mismo Dao De Jing podemos categorizarlo un poco como la traducción que ya es un poco innecesaria porque las hay demasiadas, estos textos que son la misma ciencia, investigación y academia de los propios chinos a través de la historia sobre sus propios clásicos, estos serían ya las traducciones necesarias que nosotros tenemos que realizar. Primero nos tenemos que enterar que existen y le tenemos que agradecer mucho a Filippo que nos ayuda, ¿no? a comprender toda esta, digamos, todo este diálogo que existe en la filosofía clásica china, en la literatura, que se dan ciertas obras y luego se comentan, y esto es un diálogo escrito a través de la historia, ¿no? Él nos ofrece un 3 en 1, así que podemos, muchos de nosotros no conocen estos comentarios, a través de esta obra no solo nos enteramos que existen, ¿no? Sino incluso nos enteramos cómo se interrelacionan y cómo dialogan entre sí, ¿no? Cómo es este asunto de intertextualidad, ¿no? Tomando los mismos conceptos como por ejemplo Dao o como el sabio, y Filippo les dedica capítulos enteros. El capítulo segundo está exclusivamente dedicado a lo que es digamos, la visión de estos 3 comentarios, Wang Bihashangung y Xiang-Ar, sobre este concepto, y el tercer capítulo es sobre la figura del sabio, ¿no? Que puede ser el sabio que se autocultiva o el sabio gobernante, el sabio político a quien le toque incluso, ¿no? cultivar a los demás porque dirige los asuntos del Estado. Así que esto es una gran aportación a Filippo, ¿no? Que con el mismo Dao De Jing, digamos, no se afana, como lo dijo José Antonio, no se afana innecesariamente a traducir textos de manera exhaustiva, no mucho menos regresar al Dao De Jing, sino hace una traducción de pedazos seleccionados, guiándonos para poder comprender, ¿no? cómo la concepción sobre ciertos conceptos se va transformando de comentario en comentario, y estos comentarios están vinculados a distintos contextos históricos.
a distintas, digamos, necesidades, porque los textos tienen usos, ¿no? Yo como traductora y todos los que ejercen la traducción lo saben, los textos tienen utilidad, se crean y recrean para ser útiles para ciertas audiencias. Y esto es algo muy importante que también menciona Filippo en varios lugares del libro, ¿no? Estos comentarios del Tao Te Ching tienen uso, van dirigidos hacia cierto auditorio, hacia cierta gente que necesita, digamos, comprender ese clásico desde cierto punto de vista. Por ejemplo, Wang Bi, esto se inscribe, ¿no?, su comentario en la tradición filosófica confuciana del Xuan Xue, y ahí el Lao Tzu está visto como un manual de sabiduría, y el Dao es un fundamento lógico del mundo, mientras que en el otro comentario, He Shanggong, ahí estamos viéndolo, toda la temática la estamos viendo a través de una perspectiva político-religiosa del Huang Lao. Y ahí el Dao es un principio cósmico que es accesible y conocible, ¿no? Violando incluso un poco esta advertencia, para algunos críptica, para otros irónica, ¿no?, de que el Dao no se puede conocer. Y el Xiang'er, que es el comentario que es religioso, incluso con, digamos, con una tendencia evangelizadora, como la determina Filippo. Este comentario está estrechamente vinculado con una escuela religiosa que es de los maestros celestiales. Todo esto nos dice que estos textos, estos comentarios del Tao Te Ching han llegado a existir en distintos contextos históricos, a partir de distintas necesidades históricas, y van dirigidos hacia distinto auditorio. Y aquí viene un punto dialógico. Estos textos no solo conversan entre sí, cuando tú a cierto auditorio lo educas a través de este texto, estas personas, este grupo de personas, no hablamos de la sociedad entera, quedan con cierta expectativa, ¿no? Y en su, digamos, propósito de aprender más o de seguir, sea comprendiendo el Dao y Lao Tzu, el mismo texto, desde una perspectiva política, van a seguir buscando textos y perspectivas en este rubro. O si lo quieren seguir desde la perspectiva religiosa, ¿no?, van a tener la expectativa de que en un futuro se generarán más textos como este. Así que el asunto es muy complejo, y es precisamente porque hay hombres de por medio, y estos hombres viven en distintas épocas, en distintos contextos sociales e históricos, y necesitan ver, leer, comprender este texto y usarlo de distintas maneras, ¿no? Y esto es lo que nos está demostrando Filippo. Realmente es un gran ejercicio que podemos en nuestra mente ir más allá e ir imaginando estas distintas sociedades en la China antigua, porque estamos hablando, ¿no?, de siglos de diferencia entre un y otro comentario, y entre siglos y siglos China cambia, ¿no? De hecho, ni siquiera es China. Así que, regresando, ¿no?, a mi rol de comentarista desde el punto de vista de la traducción, ¿no? Quiero resumir, ¿no?, con que sí, tal vez la repetitiva traducción del mismo clásico madre de un tema, ¿no?, no es ya tan necesario, porque traducciones hay muchas y poco podemos aportar. Y aquí yo les haría una advertencia, ¿no? Cuando escuchen la famosa frase "yo traduzco del original", pues, duden del ponente y del traductor, porque el mismo Filippo, con este libro y con esta labor, demuestra que sentándonos con un original en mano y traduciendo superficialmente al pie de la letra las palabras que ahí están, es un poco como decir al público: yo no he visto la película, pero puedo decir un par de palabras sobre ella, ¿no? Si queremos de veras informar a las personas y demostrarles un contundente punto de vista, tenemos que ir mostrando cómo se ha desarrollado la comprensión, el uso de este texto y de este, digamos, asunto académico, científico, dentro de la misma tradición china. Y en la tradición china tenemos comentarios sobre cada uno de los antiguos clásicos, y esto es lo que hoy día es más válido estudiar y traducir, ¿no? Ahí es donde podemos ver comentarios de tinte política, de tinte religiosa, o como el Xiang'er, que
sería el texto que creo a mí más ilusión me causa porque es más filológico. En el Xiang Ar, como Filipo lo indica, hablando de los temas y del estilo del clásico, tenemos un estudio filológico, se explican las palabras y los términos desde una perspectiva filológica. Y esto de verdad no tiene precio. Yo solo lamento que al parecer Xiang Ar es precisamente el documento que nos ha llegado de forma más incompleta. Esto sería mi otra pregunta, Filipo, si puede revelar, si tiene planeado en un futuro hacer un estudio justo de corte más tal vez filológica, no tanto filosófica, sobre este preciso comentario, ¿no? A mí de verdad me encantaría ver todos estos hilos que desencadenas en este libro, que se sigan desarrollando, ¿no? Aquí están juntos, empiezan muy propiamente, no en el capítulo 1, separaditos, cada uno nadando en su carril, si me permiten usar esta metáfora, pero luego se vuelve una natación sincrónica y el asunto es muy bonito, porque la verdad, Filipo, admirable tu capacidad de conjugar estos textos tan distintos y de, digamos, hacerlos resonar en una polifonía, complementarse entre sí, ¿no? Yo no sé si en la tradición china se han hecho semejantes esfuerzos, ¿no? De hacer una comparación tan minuciosa, tan exhaustiva. Otra vez digo, no tratando de hacer una traducción completa de cada uno de estos clásicos, de cada uno de estos comentarios, sino tomar imágenes, tomar conceptos, ¿no? ¿Por qué digo imágenes? Vean cómo me traiciona un poco mi formación literaria. A mí me parece muy literaria toda la construcción de este personaje, del sabio, el sabio que medita, que se autocultiva, que luego se transforma en el sabio, digamos, hasta divino, luego el sabio político. Todo esto es una construcción de un personaje muy literaria, que si no fuera el trabajo de Filipo, imagínense qué nos costaría ir y buscar, ¿no?, estos pedacitos para darnos cuenta cómo en estos distintos comentarios, lo mismo, el hombre sabio se ve desde perspectivas tan distintas y cuán literaria es la descripción que nos podemos topar ahí. Claramente el texto suena muy filosófico siempre, pero detrás de eso hay una construcción de personaje a propósito. Así es también la historiografía china, ¿no? Cuando leemos la antigua historiografía china sentimos que estamos leyendo novelas o cuentos, ¿no? Y esto es a propósito, ¿no? Y ya para ir terminando, otra vez recalcar, ¿no?, que para mí este libro es muy interesante viendo estos comentarios como interpretación, guión, traducción de lo que es un clásico, pero a través, digamos, de los siglos, a través de los distintos contextos y a través de las distintas necesidades, ¿no?, que atraen a las personas a este texto original. La misma existencia de estos comentarios nos dice que los chinos necesitaban explicarse el Dao De Jing, y eso de sentarse a leer el original o nada más escucharlo, ¿no?, que alguien se lo lea, pues claramente no conllevaba una comprensión, ¿no? La gente, para comprender el contenido de este clásico, necesitaba cierta explicación, y estas ciertas explicaciones siempre tienen distintos tintes, ¿no? Así que aquí Filipo nos hace un enorme favor de conjuntar tres comentarios, ¿no?, y darnos estas tres distintas perspectivas. Imagínense cuántas más hay, ¿no?, porque el último es de Wei Jin, es decir, tipo 3, siglo 3, 4, 5 después de Cristo. Imagínense después del siglo V, ¿cuántos comentarios más se habrán acumulado? Esto es mi tercera pregunta hacia Filipo, si hay comentarios posteriores que en un futuro pretendes investigar, analizar y, digamos, si pretendes involucrar más conceptos, ¿no?, ampliar hacia, ya sobre el Dao y sobre el sabio, has hecho una muy extensa labor. ¿Cuál sería el tercero, ¿no?, el tercer concepto o la tercera imagen que trabajarías? Te quiero felicitar por haber incorporado el texto en chino con caracteres clásicos, ¿no?, con los caracteres tradicionales,
porque la misma, digamos, tradición china actual de investigación de estos temas se orienta otra vez de regreso hacia el uso de caracteres no simplificados para la escritura de tesis de doctorado, sobre investigaciones, ¿no?, que se hacen sobre la antigüedad. A mí me tocó verlo y sufrirlo con mis propios ojos en un grupo de jóvenes investigadores, así que es muy importante, ¿no?, señalar incluso al amplio público que existen estos caracteres tradicionales. Ahí estuvieron varios milenios, sí, y qué bonito que están los simplificados, pero hay temas que van más con la escritura no simplificada. Y no sé, espero que sí cabe mencionar que muy fácilmente todos ustedes pueden tener este libro. No sé si en físico, Filipo, tú nos vas a explicar si el libro aquí en México ya tiene impresión o solamente se puede conseguir a través de la página de Palabra de Clio. Esto es la editorial mexicana que digamos, publicó el libro. La otra publicación es en la Universidad de Costa Rica. Así que tú nos vas a comentar si aquí en México ya se consigue en papel o es más bien la versión digital. Y esto fueron mis comentarios. Espero poder haberlos expuesto en un orden claro y lógico, ¿no? Espero que sigas, Filipo, tanto con la traducción como la interpretación y la investigación, que yo creo que esto sería uno de los libros más contundentes en este tema, hecho en español del todo, ¿no? Creo que nadie ha tenido esta sabiduría profunda y esta paciencia de hacer lo que tú has hecho, ¿no? Llevar al conocimiento del público no el mismo Dao De Jing, sino la filosofía, academia, investigación antigua china sobre este clásico. Esto es una gran hazaña y todos estamos en una gran deuda contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a los dos, de verdad, para muchas palabras y muchas cosas que decir, muchos puntos, y también están llegando varias preguntas y los saludos, y en un rato voy a leer todo, pero quería un poco comentar en los varios puntos que señalaron el profesor Cervera y la profesora Dimitrova. Bueno, Radina y José Antonio, como nos conocemos bien, les doy directamente esto. Tengo que escoger porque son muchos. La primera cuestión que es muy importante, que señaló José Antonio, es la cuestión del corte de las categorizaciones entre filosofía y religión, que no solo incluye, ¿no?, lecturas del taoísmo, cómo encuadrar el taoísmo, cómo encuadrar el confucianismo, cómo encuadrar el maoísmo, ¿no?, sino también, y también el texto en sí, el Tao Te Ching, cómo leerlo, ¿no?, desde el punto de vista filosófico religioso. Más interesante en este punto es ver cómo, más que, bueno, lo que hago yo, ¿no?, ver qué es la lectura filosófica, qué es la lectura religiosa, un poco esto. Pero más que esto, el punto sería también ver cómo esta categorización a priori nos pone enfrente de ese texto. Es decir, cómo se creyó, por ejemplo, esta categorización. Si ya ponemos, algo que estoy haciendo también un poco en el curso que estoy dando aquí en la UCR, sobre, bueno, el curso es sobre misticismo, pero la lectura es la lectura orientalista del misticismo. Es decir, si nos vemos, ya categorizamos este texto, el Tao Te Ching, como filosófico o como religiosos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos desde un punto de vista ya, por ejemplo, ya filosófico, entonces tomamos Wang Bi por exaltar la belleza de este texto, para exaltar la racionalidad, la profundidad de ese texto. Por el contra, leemos el texto desde el punto de vista religioso o místico, que no hay ningún problema en esto,
sino que nuestra lectura del Tao Te Ching como místico y religiosos es leer el texto de manera con conceptos despectivos, es decir, ya no es racional, ya es algo que no tiene nada que ver con la profundidad de un razonamiento lógico de Wang Bi, sino que de supersticiones, de técnicas de cultivación que poco tienen que ver a la realidad, ¿no? Y esto se toma, sobre todo en Occidente, este corte, ¿no?, ontológico entre el filosófico y el religioso, tomando arriba el filosófico y bajando el religioso, nos guía nuestras interpretaciones, ¿no?, nuestras traducciones, juntando también lo que decía Radina, porque cuando traducimos, cuando comentamos, interpretamos, ¿no?, ya tenemos estos preconceptos, ¿no? Y esa es una cuestión que, como decía José Antonio, Tao Jiao, este corte, esta diferenciación en realidad en las tradiciones chinas nunca han tenido tan éxito, ¿no? No es que nunca nunca existían, pero eran como conceptos intercambiables, ¿no? Y solo con la interacción con el occidente ya se empiezan a diversificar, ¿no? Y siempre con este desbalance entre el Tao Jia y el Tao Jiao. Entonces, ¿qué es Jia y qué es Jiao? ¿Qué es filosofía y qué es religión, ¿no? ¿Qué son los expertos ya y qué es la enseñanza religiosa, ¿no? Chao. Esto ya es algo sobre el cual yo creo que se merece una reflexión. También adentro de estos, ¿no?, carriles van claramente los comentarios. Comentar, como decía antes, es escribir, ¿no?, una nueva obra. Y allá me junto con las otras cuestiones. ¿Por qué elegí dos conceptos? ¿Y por qué elegir dedicar un capítulo, no sé cuántas páginas son, pero no sé, como 100 páginas en un concepto o 50 en otro, más o menos, ¿no? ¿Por qué dediqué, antes de entrar en el texto, un desarrollo contextual de este concepto? En el caso del Tao, empiezo con sus primeras fuentes, en huesos oraculares, en bronces, ¿no? Y luego cómo se toman en Confucio y paralelo con el Tao Te Ching, con el Lao Tzu, y luego cómo se desarrollan en las escuelas que influencian estos libros, estos comentarios. ¿Por qué? Porque, como decía Radina, cuando vamos a traducir, no solo traducir, interpretar, comentar, traducir, todo eso, no solo un texto que, como el Tao Te Ching, que es ya por sí mismo oscuro e incomprensible, ¿no? Si empezamos con Tao Tao Hui Shan Tao, como decía José Antonio, ya no tenemos que seguir hablando de eso. O como decía, también voy allá a la pregunta de Radina, como decía Wang Bi, que sí comentaba, exaltaba el Tao Te Ching, pero era confuciano. Lao Tzu intenta de hablar de la estructura de la realidad, del Wu, de la estructura de la realidad. Confucio no intenta, entonces él es sabio. Confucio en sus enseñanzas habla de otras cosas, porque ya sabe que no se puede hablar de eso. Mientras que Lao Tzu intenta de hablar de eso, tomando sus precauciones, sus artificialidades, por ejemplo, tomando caracteres como pointer, como solo indicadores de, no como representante de la realidad, porque no se puede representar. Pero intenta de hacerlo.
entonces ya aquí es un bajar en comparación con Confucio. Entonces sí, ¿no? La ironicidad del Tao, pero según Wang Bi, más irónico, más sabio, más en este caso, ¿no? Más sabio es Confucio, que ni intenta hablar de eso, ¿no? Entonces, acá, si pensamos a esto y pensamos a cómo interpretar cada carácter, cómo interpretar, cómo traducir cada carácter, hay un trabajo primero de contextualización muy fuerte, ¿no? Muy necesario. Contextualización no solo de los caracteres, sino de la obra, ¿no? Como decía Radina, necesitamos entender primero el contexto histórico, segundo, quién escribió o cuál comunidad produjo este comentario. Porque no siempre, aquí es otra cosa muy importante, muy interesante, muy difícil, ¿no?, entender en la tradición de la China premoderna, es que estas obras raramente son de un autor, ¿no? Entonces es más difícil cuando no conocemos la vida biográfica del autor, cuando no podemos conocer la vida biográfica del autor, entender el producto, ¿no? En este caso, de los tres, solo Wang Bi es un autor. Entonces, contextualizar la comunidad, ¿no? Contextualizar el objetivo, ¿no? Eso es importante. ¿Cuál es el target de cada comentario? No solo objetivo político, religioso, sino también el target de a quién se refiere. En Shangon se refiere a la corte imperial, a la gente, a los intelectuales que practicaban estas prácticas, ejercicios, ¿no? Entonces ya el sabio tiene un papel, el Tao tiene un papel, todo el texto tiene un papel. Mientras que el Xiang'an se refiere a la población, a los fieles, que eran por la mayoría gente no de élite, ¿no? Entonces ya el lenguaje es muy diferente, ya los conceptos son muy diferentes, ya la técnica es muy diferente. La técnica de comentar es muy diferente, ¿no? Wang Bi es totalmente producto de una élite, ¿no? De una élite intelectual. Wang Bi es uno de los más geniales intelectuales de su época, ¿no? Uno de los más buenos con las palabras, uno de los que ganaba siempre los que llamamos las conversaciones de las purezas, ¿no? Chincan. Ganabas las competencias filosóficas, ¿no? Entonces, su comentario se refiere a esto target. Esto es también una cosa muy importante en estas cuestiones. Y la otra, claramente, la otra cuestión, ¿no?, ¿cuál es el original de este texto? Estos comentarios, ¿cuál texto toman como referencia? Claramente, Wang Bi y Heng Shanggong toman un texto muy parecido. Xiang'an no, porque las referencias directas que encontramos en el Xiang'an no es del mismo texto que aparece en Heng Shanggong y Wang Bi. Y eso es otra cuestión. Entonces, ¿cuál es el original? En estos textos de la China premoderna, ¿no?, como decía también José Antonio, no hay un original. Es un proceso de redacción. El Luyu, los que trabajaron sobre el Luyu, descubrieron que probablemente era un proceso de redacción de un siglo. Aquí el Tao de Jing no se sabe. No se sabe, por ejemplo, Guodien del 300 antes de Cristo, a cuál etapa estaba. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Tiene sentido tener una etapa? Por eso los comentarios son fundamentales, ¿no? Son obras en sí mismos, porque no se refieren, no es claro cuál original se refiere, entonces adquieren el papel ontológico de ser una obra. No comentar de una obra, sino una obra, ser una obra. Luego acabo con las últimas preguntas
personales de, de los próximos proyectos. De los comentarios, bueno, tengo una idea, por ejemplo, de qué trabajar, cuál comentario trabajar sobre el Tao Te Ching ahora, ¿no? Realmente no sé si tengo tiempo, fondos y todo esto, pero me gustaría mucho ver cómo este texto sale de sus confines geográficos, y me interesaría mucho ver, empezar a trabajar sobre la lectura del Tao Te Ching de los neoconfucianos, bueno, en China y en Corea o en Japón. Esto es también algo muy interesante, creo, porque hay un contexto diferente, un periodo totalmente diferente, y bueno, a ver si tengo la chance de hacerlo. Nada, empiezo a leer un poco los saludos, y luego quería también incluir en el debate a los profesores que estamos todos juntos, ¿no? Y a ver si tienen preguntas, y por mientras le leo lo que recibí aquí en la chat. A ver, un segundito. Roxana, no, sí. Fernando Escobar Cuervo, hola a todos. Un poco de saludos. Roxandra UM, saludos a la bella profesora Dina. Fernando, bueno, hola a todos, saludos a la maestra Liliana de la ENMYHIPM, no sé qué sea. Saludo a la profesora Dina, de los alumnos y alumnas de la INALT. César Rogelio Bustos Mendoza, saludos a todos desde Colima. David Murra, saludos, siempre un placer escuchar al doctor Cervera. Patia y León, el libro de ausencia de Han es hermoso para entender ese desencuentro, pero para profundizar más a Oriente. Les recomiendo buscar vídeos de Yuan Xiugan, es otra forma de acercarse al Tao, con los maestros de Wudang. Ok, vamos gracias por recomendar esto. Yuan Xiugan. Ok, Yuan Xiugan. Ana Karen Velázquez, felicidades de Filippo Costantini por la publicación de este gran libro. Bueno, ellas. Y María de la Vega, también recomiendo al Jinan Qigong, gran práctica que tiene base en el Tao. El maestro Wei Qin acaba de sacar una traducción del Tao Te Ching desde la perspectiva del Qigong. Ok, gracias para comentar eso. Felicidades a Radina. Pam López, muchas felicidades. Pipo. Hola, Pam. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Esto todavía las impresiones se están acabando, entonces todavía no se puede comprar impreso en México. Pronto tendrán noticias sobre esto, y muy pronto también se puede adquirir la versión digital. Todavía no estamos perfectamente no es disponible, pero muy pronto. Bueno, aquí quería un poco ver si la profesora Botton, la profesora Soska tienen preguntas, y empezar un poco el debate. Sí, Flora, y luego Pavel. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer a los que han expuesto hoy, porque fue muy ligera la exposición, fue muy simpática y muy, en fin, divertida y además informativa. Y aquí quiero hacer un mea culpa, porque cuando yo presenté el libro estaba tan obsesionada por la cantidad de cosas que este libro decía, que tuve que hacer una especie de resumen del libro, cosa que fue bastante difícil. Ahora bien, también quiero decir que hacer una traducción del Tao Te Ching
no siempre es una cosa académica, es una manda a veces. Como me decía un amigo chino, o más bien no amigo chino, has ido a China, has estado un mes, ¿no has traducido el Tao Te Ching? Porque parece que también ha llegado la noticia de que todos los occidentales se sienten con la obligación de hacer una traducción del Tao Te Ching. Ahora bien, eso la presencia del taoísmo en tantas cosas, eso lo dije en mi presentación, es que se trata de alquimia, gimnasia, magia, herbolaria, prácticas sexuales, adivinación, movimientos milenaristas, exorcismos, literatura, en fin, en todo, hasta, yo qué sé, arreglos florales, también se dice que son taoístas. Entonces, yo no sé hasta qué punto juntar todas esas cosas y decir que son del mismo origen. Durante muchos años lo dudé, hasta leer tal vez a Maspeagor o Binet, Lafarge, más o menos sentí que sí había un origen común, pero mucho tiempo sentí que era nada más una homonimia y no de veras un origen común. El libro de Filippo me ayudó mucho a sentir este origen común. Por eso quiero también agradecerle esa parte a Filippo. Gracias, Flor. Muchas gracias, el honor es mío. Hacemos así, juntamos todos y seguimos. Hay la mano de Pavel y la mano de Liliana. Liliana. Hola, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario rápido sobre dos cuestiones, digamos, ficcionales. Una es una ficción popular sobre Einstein. Se supone que estaba Einstein y dice que se le acercó un alumno, uno de una universidad recién ingresado, y le preguntó: disculpe, maestro, no entiendo la teoría de la relatividad. Entonces le explicó una vez y no le entendió. Le explicó una vez más fácil, no le entendió, 3, 4, 5 y así hasta la sexta. Y el alumno dijo: ya le entendí. Pero Einstein entonces contesta: sí, lo que pasa es que ahora ya no es la teoría de la relatividad. Lo que comprendiste fue cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto lo estoy refiriendo porque, como decía la maestra Radina y el profesor José Antonio, que el Tao que se expresa con palabras no es el Tao. Yo creo que es una cosa muy impresionante porque, pues, en realidad, si lo hubiera intentado explicar con palabras, quién sabe qué hubiera sido, ¿no? Ahora, porque van cambiando las cosas. Y ahí se va mi segundo comentario, que es, no sé si conozcan el poema de Borges, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, muy corto, voy a leer una pequeña partecita, porque dice que Cervantes escribió: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y entonces luego dice: en el siglo XVII, Menard escribió esta parte: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Si nos fijamos, las dos partes son exactamente iguales, con las comas y todo exactamente igual. Y lo que quiere decir precisamente es lo que estaban mencionando, ¿no? Que lo que entendía Cervantes cuando escribió el Quijote y lo que hubiéramos entendido en el siglo XVII o entendemos ahorita en el 2021, cambia porque nuestro contexto ha cambiado y la ciencia y las teorías y la filosofía y todo se conjuntan para que nosotros entendamos cualquier otra cosa diferente. Entonces, se me hace muy, muy padre, por ejemplo, este ejercicio. O sea, me gustaría leer el libro y comprenderlo, obviamente, lo más posible, para que precisamente me empape con esta visión, digamos, más actualizada sobre esto. Y bueno, quiero felicitarlos por las presentaciones, estuvieron divertidas y muy interesantes, y eso es todo. Muchísimas gracias, Pavel. Liliana. Caramba, querido Filippo. Hola, Filippo. ¿Cómo te dejamos ir? ¿Cómo lo hicimos? Cuéntame. Bueno,
La verdad es que disfruté mucho la presentación de José Antonio, de Radina, y ni se diga la presentación de hace unos días en la Universidad de Costa Rica con la maestra de todos nosotros, Flora Botton. No he leído el libro, todavía no me lo entrega José Antonio, que espero que lo recibió, más bien me dijo que lo recibió, pero pronto me lo va. Pero bueno, tú y yo hemos tenido en tu estancia en México muchas charlas al respecto. E incluso, bueno, te consta que pedimos, Pablo y yo, una asesoría de ti, y te vamos a incluir, y también gracias por el prólogo, a una traducción que va a salir al mercado del Tao Te Ching, a pesar de lo que dice Radina, que ya se han hecho muchas traducciones. Al respecto quiero decir algo, pero sobre todo te quiero preguntar. Y también son dos cosas que no se me olviden. Me gustó mucho que mencionaste que entre tus futuros proyectos está la idea de trabajar los alcances del Tao Te Ching y de toda la exegética alrededor de la obra fuera de China. La profesora Botton efectivamente la vez pasada fue muy explícita al decir que, vaya, el Tao Te Ching es como un pulpo. Las, digamos, manitas de este pulpo llegan a muchos rincones y al occidente lo han dividido entre digamos, nosotros, sin que muy bien sepa qué quiero decir con nosotros, y aquellos otros que le dan la aplicación en el Qigong, en el Zhineng Qigong y en tantas otras cosas que están circulando, la psicología del Dao, la psiquiatría del daoísmo, es decir, todas estas aplicaciones que se le dan al occidente y que nosotros, sobre todo tú, puedes ser muy crítico y decir que no saben nada, que dicen muchas cosas fuera de lugar. Sin embargo, te pregunto, Filipo, el hecho de que nosotros de este lado del mundo, nosotros ampliamente, nos agarramos del Tao Te Ching en búsqueda de algo que nos falta en este hemisferio. ¿Qué es lo que explica eso para ti? Sin conocimiento de chino, sin conocimiento de filosofía china, sin conocimiento, digamos, a veces ni siquiera de China. La obra que de pronto tiene, no sé, 500, 700 traducciones al inglés, 500 al español y a otras tantas lenguas, ha trascendido donde uno no se lo imagina. Y yo entiendo que eso habla de un vacío. No tomo algo que no necesito. El occidente no tomaría el Tao Te Ching en todos estos distintos rubros, digamos, la medicina china, la herbolaria china, encuentra la paz por medio del Tao, todo lo que de pronto los ejercicios, la sexualidad, todo, está en todo, está en la sopa. Hay comida china, te consta, en la medicina tradicional china, platillos hechos con el símbolo del Tao y la combinación de colores y la combinación según el equilibrio yin-yang, etcétera, etcétera. Entonces, los alcances o estas manos del pulpo del Tao Te Ching, la verdad es que yo creo que son casi ilimitados, y no solamente diría en el occidente, claro, eso es lo que más me interesa a mí, pero también en el oriente. Se sigue trabajando en japonés, se sigue trabajando, se sigue refiriendo en muchas lenguas, digamos, de aquella parte del Asia. Y para mí un clásico, también eso es una pregunta más que una afirmación, Filipo. La palabra clásico la entendí por medio del Tao Te Ching. ¿Por qué? Porque de veras que no entendía. Yo la entendía como algo muy rembombante, una obra clásica. Pero luego me di cuenta que un clásico es aquel que se puede decir, redecir, comentar, recomentar, y que muchas veces puede haber inspiración, incluso sin conocimiento previo, que arroja ideas brillantes, muy parecidas al primer capítulo del Tao Te Ching, Dao Ke Dao Fei Chang Dao, lo que mencionó José Antonio. Entonces, son muchas las preguntas y quiero decirte que en este ámbito, en el ámbito del daoísmo, tienes toda mi admiración. Hasta la fecha estoy muy triste porque no logramos conservarte en México, en algún lado, pero bueno, estás cerca, por lo menos más cerca que si te hubieras ido a Europa.
Y bueno, después de la pandemia espero tenerte por acá y vamos a tener que invitarte porque aquí, a pesar de que no somos muchos, pero sí somos muy interesados en el tema. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Liliana. Es un honor escuchar tus palabras. Y muchas preguntas, y fíjate que están directamente conectadas con lo que es, con mis proyectos a largo, mediano, largo, bueno, largo plazo. Es decir, que una de las cuestiones que me interesan más es los que estabas diciendo tú. Cómo este texto, cuando entra en Occidente, crea una redundancia, un impacto y entra en culturas, ¿no? Desde la New Age a las contraculturas en general, a los movimientos de misticismo, a una tendencia al sincretismo de varios textos, pero el Tao Te Ching es una referencia, junto con el I Ching, podemos decirlo, es la referencia, ¿no? de esos movimientos. Entonces, en el proyecto que estoy intentando desarrollar despacio, no solo uno es desde el punto de vista histórico, lo que me interesa siempre en la época premoderna, digamos, o al principio de la modernidad, cómo este texto se toma en los neoconfucianos en Corea, sobre todo. Pero la otra parte del proyecto es ver cómo este texto entra más bien en Latinoamérica, porque estoy en Latinoamérica, y cómo las varias escuelas que son desde escuelas de Tai Chi Chuan, desde hasta escuelas de, bueno, hay en Cuernavaca una escuela, un templo taoísta, ¿no? Con un maestro de referencia, cómo leen el Tao Te Ching. Y no solo en México, ¿no? Como leen en las varias escuelas en varias partes de Latinoamérica. Claramente necesito enfocarme en contextos que todavía estoy desarrollando. Pero este es el punto interesante. ¿Por qué hay una lectura y no la otra? ¿En cuál contexto? ¿Cuál influencia esto? Esto es todo, queda abierto, ¿no? Merece la pena ir a investigar estos puntos. Y entra eso en el curso que estoy dando ahora, que hablaba un poco antes, cómo estas lecturas se influencian a partir de una idea de estos textos catalogados como místicos. Y cómo influencia, qué quiere decir misticismo y por qué influencia estas lecturas, ¿no? Y por qué el Tao Te Ching se convierte en un texto místico en Occidente. Esta es otra pregunta muy importante. Pero bueno, podemos hablar mucho sobre esto. Me interesaría mucho debatir cuándo voy a ir a México, espero pronto, y cuando me invitan. Y hablar con unos tacos sobre esto y muchas otras cosas. La cuestión del clásico, de los clásicos, ¿no? Está un poco relacionado a esto. Cuando un texto como ese se define a clásicos, adentro de una cultura y afuera de estas culturas, ¿no? Cuando tienen tanto impacto a nivel de comentarios. Por ejemplo, en China, en teoría, el Tao Te Ching no es un clásico, pero se convierte en un clásico. Es decir, ¿cuál es la definición de clásico? Si entendemos a los clásicos como de la ortodoxia confuciana, no podemos definir clásico, ¿no? Pero es un clásico porque es el texto más comentado o uno de los más comentados adentro por los confucianos. Ese es el impacto, ¿no?, de clásicos. Cuando se sale de China va a influenciar el pensamiento, bueno, neoconfuciano de los coreanos, de los japoneses, por ejemplo, que comentan el Tao Te Ching y dan otra interpretación. Esto es un definir, ¿no?, de los clásicos. Eso, el impacto que tienen allá, toda la pregunta de antes. ¿Cuál texto se refieren? ¿Cómo se puede definir este impacto? Es, ¿no?, lo interesante de todo eso. Veo que hay otras manos levantadas. José Antonio era el primero o Radina, no sé. Creo José Antonio, puede ser.
Creo que primero Radina, luego Flora Bottom y luego yo. Ok, Radina, entonces. No, y José Antonio, yo creo que sí fuiste primero, así que si quieres tú adelante. Lo mío es un comentario muy breve, así que adelante tú. Sí le tenías la mano antes de mí, así que respetemos la secuencia. Yo la había levantado y la bajé y la volví a levantar. Sí, yo también. Bueno, yo quiero preguntar algo muy puntual. Además del Tao Te Ching, en fin, tenemos al Zhuangzi, que nos gusta a todos muchísimo, pero casi no se conoce el Liezi. ¿Por qué? Que también es un libro muy divertido. Okay. Claro. Sí, yo no he trabajado sobre el Liezi, pero puedo decir que el problema del Liezi es que no tuvo los comentarios, no tuvo éxito, por ejemplo, en el periodo Weijin. Esta es una época central, porque desde allá Wang Bidong por una parte y Guoxiang por la otra expanden estos textos, ¿no? Y además, si pensamos al Zhuangzi, Guoxiang hace una división del Zhuangzi.